Bien, hermanos, gracias al Señor por este precioso momento de alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, hoy día, hermanos, ya estamos cerrando este tiempo de aniversario, privilegio que hemos tenido realmente, a pesar de los cambios y de las cosas pues, que se han dado el año pasado y parte de hemos tenido el privilegio de seguir predicando la palabra del Señor, de seguir compartiendo el Evangelio, de seguir alabando, de seguir adorando al Señor. Y eso ya de por sí. Quiero meditar brevemente con ustedes una porción de las Sagradas Escrituras, luego procederemos a celebrar la Cena del Señor y por último procederemos a compartir. Vamos a implementar a partir de esta semana que empieza capítulo 23 hasta el 31. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 4, versículo 23 al 31. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera, ¿sí? Leamos todos juntos, hermanos, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 4, verso 23 al 31. Y dice así: cuando quedaron en libertad, los que fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de David nuestro padre, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Esta es la porción que en esta noche yo quiero meditar con ustedes, hermanos. Creo que Dios ha sido bastante claro en estos días y algo que yo puedo sacar, ¿verdad? Meditando, reflexionando en lo que el Señor nos ha estado hablando desde el día viernes con el pastor Oscar Loyola, el día sábado con el pastor Daniel y hoy día con el pastor Jorge Espinosa. Lo que puedo tomar y ver como un solo hilo conductor dentro de todo lo que el Señor nos ha estado hablando a través de sus siervos, es el hecho de que no podemos tomar el año pasado ni como años perdidos, que Dios es soberano y Él ha decidido soberanamente cambiar los planes, no solo de una iglesia o de un creyente, sino de todas las iglesias y de todos los creyentes en este mundo. Y en esa soberanía que Dios tiene, Él está dirigiendo los acontecimientos de la historia para el cumplimiento de lo que Él ya ha predestinado que va a suceder. Y nosotros como iglesia del Señor tenemos que seguir los pasos del Señor y tenemos que obedecerle y tenemos que ser piadosos y ser fervorosos en lo que Dios nos está poniendo por delante. Esto demanda que usted y yo tengamos una buena actitud, tengamos un buen corazón y tengamos el deseo de hacer la voluntad del Señor. El día de hoy, en este fragmento que acabamos de leer, yo quiero compartir contigo 4 puntos que son de alguna manera o configuran de alguna manera lo que la visión de la iglesia debe de ser para tiempos difíciles. Por supuesto, los creyentes en Hechos capítulo número 4 no estaban experimentando una pandemia, pero era una crisis. No estaban experimentando el ataque de un virus como nosotros lo estamos haciendo. Sin embargo, la iglesia sí estaba experimentando un tiempo de crisis y un tiempo de posible
¿verdad?, de posible desánimo. Definitivamente todo aquello que va en contra de lo que ya hemos planeado o lo que esperamos del futuro, de alguna manera tiene potencial para desanimarnos, tiene potencial para desalentarnos. Pero gracias al Señor que estos hermanos entendieron que como iglesia estamos sujetos al Señor soberano y que si bien es cierto, la crisis a ellos les puede haber tomado por sorpresa, a Dios no. Y si bien es cierto, y definitivamente puedo decir que así es, la pandemia nos ha tomado por sorpresa porque nadie se esperaba que esto iba a suceder así, a Dios no le ha tomado por sorpresa, hermanos. Entonces quiero compartir contigo cuatro cosas importantes. En primer lugar, lo vemos en el verso 23. El verso 23 nos enseña, hermanos, el verso 23 nos enseña, dentro de la visión que la iglesia debe de tener para tiempos difíciles, en primer lugar, la carga del ministerio la debe de llevar todo el pueblo. La carga del ministerio, la carga de la obra debe ser cargada, valga la redundancia, por todo el pueblo, no solamente por uno o por dos. Mira lo que dice el verso 23. Cuando quedaron en libertad fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. ¿De quién estamos hablando? Si usted examina luego en casa con mayor detenimiento y más tranquilidad el contexto de este pasaje, vamos a darnos cuenta de que se está refiriendo Lucas en este momento a Pedro y a Juan. Pedro y Juan, perdón, habían estado predicando la palabra de Dios en Hechos capítulo 3, y por motivo de esa predicación, los principales sacerdotes y escribas y religiosos de esos tiempos los tomaron y los apresaron y los llevaron hacia el Sanedrín, el conjunto o el organismo encargado de regular la vida religiosa del pueblo de Israel. Allí en el Sanedrín los amenazaron, allí en el Sanedrín los intimaron, allí en el Sanedrín trataron de amedrentarlos para que Pedro y Juan no siguieran hablando acerca del nombre de Jesús. Una de las cosas extraordinarias que vemos en los versos anteriores del capítulo 4 es que Pedro y Juan estaban llenos del Espíritu Santo. Y en ese valor y en ese denuedo, que incluso los que estaban a su alrededor lo reconocían, porque sabiendo ellos que Pedro y Juan eran personas comunes, si no tenían altos estudios como los fariseos, eran personas y se reconocían que habían caminado con Jesús, porque había un aire, ¿cierto? Había una presencia, había una dignidad, había una sabiduría, había un valor que los llenaba, y eso obviamente era la obra del Espíritu de Dios. Y Pedro y Juan, así pues, llenos del Espíritu Santo, ellos se niegan a ceder ante las amenazas de los religiosos. Es más, Pedro les dice, no podemos dejar de obedecer a Dios por obedecer a los hombres. Es decir, no vamos a dejar de predicar el Evangelio porque Dios nos ha mandado a predicar el Evangelio. Entonces, al final, ellos no pueden hacer nada, no pueden obligarlos a callar y tienen que soltarlos, ¿no? Tienen que dejarlos ir. Una vez que ellos son soltados de la prisión, de ese lugar donde estaban, Pedro y Juan, dice la palabra, y ahí es donde entra el verso 23, Pedro y Juan van hacia los suyos, hacia los hermanos de la iglesia, los demás apóstoles, ancianos, pastores y hermanos de la iglesia, para compartirles, para contarles, uno, lo que los ancianos religiosos, fariseos habían dicho, la amenaza que les habían hecho, y cómo Dios los había liberado por su gracia para que continuaran predicando el Evangelio. Me pongo a pensar, pudieron no haber dicho nada, pudieron haberse quedado callados, pudieron haber dicho, bueno, vamos a guardar esto para nosotros, vamos a orar al Señor y simplemente sigamos adelante, no queremos alborotar al pueblo, no queremos que el pueblo se sienta intimidado, no queremos que de alguna manera vayan a malentenderlo o vayan a pensar cualquier otra cosa equivocada, entonces vamos a guardarlos, Pedro, Juan, vamos a dejarlo esto entre nosotros y simplemente salgamos y vamos a seguir la obra, pero no. Ellos salieron a compartir. Ellos salieron a compartir ¿qué cosa? La carga, hermanos, la carga. Porque ahora ellos tenían una carga, los apóstoles tenían una carga, la carga de seguir haciendo la voluntad de Dios a pesar de las amenazas de los religiosos y fariseos. Lo que Pedro y Juan querían era compartir la carga. Y eso es bueno, hermanos, porque la iglesia, toda la iglesia debe de llevar la carga del ministerio. ¿Por qué? Porque todos servimos al Señor.
No está bien, hermanos, cuando solamente uno o dos o muy pocos se esfuerzan, dan lo mejor de sí, llevan la carga, se preocupan, se angustian porque todo salga bien, dando tiempo, dando dinero, dando fuerzas. No está bien, no es bueno, no es agradable al Señor cuando solamente uno, dos o tres o unos pocos y no toda la iglesia lleva la carga, porque al final, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Que no solamente la iglesia está compuesta por un hombre, la iglesia del Señor no está compuesta por una persona, o por dos, o por un ministerio. La iglesia del Señor está compuesta por los creyentes en general. Entonces, mi amado hermano, una de las primeras cosas que este pasaje nos enseña que la iglesia debe de tener como una visión clara para tiempos difíciles, en particular estos tiempos de pandemia, es que si bien es cierto, estamos distanciados físicamente, estamos separados físicamente, aún así seguimos siendo la iglesia del Señor y usted y yo somos llamados para compartir, cargue solamente y se preocupe por la obra y usted esté pensando y orando por la obra y esté trabajando y discipulando a uno y evangelizando a otro y preparando clases. No está bien que usted se esté esforzando y yo no. Y yo simplemente me siento a mirar y a ver cómo usted se esfuerza, ¿no? No está bien. No es lo correcto. Yo tengo que esforzarme también. Yo tengo que decirme, caramba, mi hermano está orando, yo también voy a orar con él. Caramba, mi hermano está temprano en los servicios, está llevando adelante el ministerio. Yo también quiero estar allí al lado de mi hermano, al lado de mi hermana, llevando la carga del ministerio. Porque el ministerio, hermanos, no es una carga, es un privilegio, pero sí es una carga en el sentido de que hay presión, hay cansancio, hay retos económicos, logísticos, de conocimiento, que la obra del Señor nos representa. Y vuelvo a repetir, no está bien que solo usted se esfuerce. No está bien que solamente usted ore, que solamente usted disipule, que solamente usted enseñe la palabra de Dios, que solamente usted sea puntual. No está bien que solamente usted haga todo el esfuerzo y yo u otra persona no hagamos ese esfuerzo y solamente seamos espectadores. La carga debe ser llevada por todos. Por esto es que Pedro y Juan compartieron la carga para que todos lo hagan suyo y digan, no, esta amenaza no solamente es para Pedro y Juan, esta amenaza es para todos. Es el cuerpo de Cristo. Porque la iglesia del Señor, hermanos, no se basa en una personalidad, en una persona. Se basa en una multitud de creyentes que buscamos juntos al Señor y que tratamos de obedecerle. Segundo punto que quiero compartir con ustedes, lo encontramos en los versos 24 al 28, donde vemos una oración. El verso 24 al 28 es una oración. Es la oración no solo de Pedro, no es la oración solo de Juan, es la oración de Pedro, de Juan y de todos los creyentes que escucharon la necesidad, adoptaron la carga e hicieron algo. Mira lo que dice los versos 24 al 28. Al oír ellos esto, ¿verdad? Lo que Pedro y Juan les había compartido, unánimes, dice, unánimes, alzaron la voz a Dios y dijeron, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilatos, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Estoy leyendo por si acaso, tal vez usted lo note un poco diferente a su versión. Estoy leyendo la versión Biblia de las Américas. Este segundo punto nos enseña lo siguiente, hermanos. La carga en el ministerio debemos de asumirla todos, pero todos debemos de llevarla al Dios soberano. Así como es verdad y es bueno y agradable al Señor cuando todos ponemos el hombro y todos servimos al Señor, cada uno en nuestro llamado, cada uno conforme a nuestros dones, cada uno conforme a la medida de la capacidad y de la fe que Dios ha dado a cada uno. Es bueno que cada uno dé su parte, su grano de arena dentro de la obra del Señor,
así también es bueno cuando toda la iglesia toma la carga, toma el desafío, toma la visión y la lleva a la presencia de Dios. La lleva a la presencia de Dios. Porque, hermanos, la labor del ministerio no es una labor terrenal. Tiene un aspecto terrenal, pero es espiritual y tenemos que llevarla a la presencia de Dios. Si bien es cierto, Pedro y Juan compartieron su carga, dijeron, mira, hermanos, el Señor nos ha librado, pero estamos preocupados. Estamos preocupados porque hay una amenaza tras nosotros. Si nos ven predicando nuevamente, nos van a arrestar, nos pueden matar. Y aunque tal vez no tememos por nuestras vidas, pero tememos por la obra del Señor, tememos por los discípulos, por los nuevos hermanos que se vayan a desanimar, tengo esta carga, tengo esta preocupación, tengo este dolor, esta angustia y quiero compartirla contigo. No solo quiero yo tener la carga, quiero que tú la sientas también, quiero que tú sientas esa preocupación, quiero que sientas ese deseo de que más almas se ganen, de que la iglesia avance, de que la iglesia se fortalezca. Quiero que sientas esa angustia, ese dolor que algunos sentimos. Los hermanos, dice la palabra de Dios, que ellos tomaron esa carga. Ellos dijeron, wow, Pedro, Juan, gracias por compartirnos esto. Ahora ya no solo es tu carga, es nuestra carga también. No sea, al perseguirlos a ustedes, nos persiguen a nosotros también. Al amenazar vuestro ministerio, amenazan a la iglesia en general, porque, caray, la iglesia no es Pedro, pero Pedro es parte de la iglesia. La iglesia no es Juan, pero Juan es parte de la iglesia. Y hermanos, estos hermanos tomaron la carga y dijeron, vamos a orar al Señor. La Biblia dice claramente que ellos unánimes, antes de orar dice una palabra, unánimes. Antes de orar, ellos se pusieron de acuerdo. Antes de elevar una plegaria al Señor, antes de ponerse de acuerdo con el Dios del cielo, nosotros tenemos que ponernos de acuerdo acá en la tierra. Porque ¿qué sentido tiene decirle, Señor, utilízanos para tu obra, engrandece tu obra, ayúdanos a ser fructíferos, pero cuando nosotros aquí no tenemos el mismo sentir? Yo tal vez tengo ese sentir, pero tal vez el otro no, o tal vez ese hermano tiene ese sentir, pero yo no. Entonces, si no estamos de acuerdo, si no estamos unánimes, si no estamos pensando en lo mismo, si no estamos anhelando las mismas cosas, esa oración no puede tener fruto. Gracias al Señor, hermanos, estos hermanos entendían la importancia de ponerse de acuerdo. Si usted está casado, pues definitivamente usted sabe la importancia que tiene ponerse de acuerdo con la esposa. Porque si uno no está de acuerdo con la esposa, no me refiero a que le vamos a darle razón a todo a la esposa, me refiero a que estamos de común acuerdo, que estamos hablando lo mismo, entonces el hogar anda en armonía. Pero si papá dice una cosa, si mamá dice otra cosa, eso es un caos, eso es un caos. Si papá dice una cosa y mamá está de acuerdo con otra cosa, no está de acuerdo, entonces esto no funciona. De la misma manera en la iglesia del Señor, si el pastor dice una cosa, los hermanos hacen otra, o si el hermano hace una cosa y el otro hermano hace otra, entonces esa iglesia es un caos. Cada uno hace lo que quiere. Y así no funcionan las cosas. Los creyentes se ponen de acuerdo, alzan su voz y oran. Los hermanos tomaron esa carga, hermanos, como suya y sintieron la necesidad de orar. Dijeron, ok, Pedro, ok, Juan, hay esta amenaza a vuestras vidas, que también es la nuestra. Lo que a ustedes les afecta, a nosotros nos afecta. Y no podemos solucionarlo, es un problema muy grande. Vamos a orar, ¿qué te parece? Vamos a clamar al Señor. No dijeron, ok, Pedro, no te preocupes, vamos a orar por ti. ¿No? Como muchas veces decimos, y a veces se vuelve un cliché, ¿no? No te preocupes, Pedro, no te preocupes, Juan. Oraremos por ti, para que el Señor lo guarde, ¿no? Ya, eso no funciona. Es como cuando aquel pastor, ¿verdad? Habla a su iglesia y le dice, hermanos, necesitamos personas para compartir el evangelio, para discipular. Y el hermano al final del servicio se le acerca al pastor y dice, pastor, he escuchado su mensaje, he oído que usted está pidiendo esto, ¿verdad? Ok, pastor, yo estaré orando para que el Señor provea a alguien para que le ayude. Es muy diferente a que una persona se acerque y le diga, pastor, yo he escuchado el mensaje, he escuchado la necesidad, cuente conmigo. Aquí estoy. ¿Notas la gran diferencia? Ambos suenan bien. Uno suena incluso muy diplomático, muy espiritual, ¿no? Sí, yo voy a orar por esto, para que el Señor provea, provea gente dispuesta, ¿no? Pero yo no me he comprometido. Mi compromiso es muy pequeño. Mi compromiso es, sí, oraré por ti.
si me acuerdo, entre comillas, si tengo el tiempo, o tal vez hoy día lo haga, pero mañana ya no, es un compromiso a corto plazo, no sirve realmente. Otra cosa muy diferente es que tú digas, no, aquí estoy, pastor, cuenta conmigo. Eso es compromiso real. Entonces esos hermanos tomaron la carga y tomaron un compromiso real. Ellos acudieron al Señor habiéndose puesto en primer lugar de acuerdo entre ellos. Ellos clamaron juntos al Señor y su oración es hermosa, hermanos, porque la primera parte de esta oración es no un pedido desesperado, no es un pedido de angustia, no es un clamor, sino más bien es una adoración al Señor. Es un acto de exaltación a Dios, es un reconocimiento de que Dios es soberano. Él es el que coloca autoridades en la iglesia, Él es el que coloca reyes en el mundo. Así que esta oración no está tan dirigida a que Dios les quite los problemas. Señor, te pido que ya no persigan a Pedro, por favor, te pido que ya no persigan a Juan. No, 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 esa oración no tiene nada que ver con eso. Es una oración muy diferente, es una oración de aclamación y de adoración a Dios, al Dios soberano, que todo lo sabe, que todo lo puede y que todo lo tiene bajo control. Es una oración preciosa. Y la mejor prueba de que ellos entendían que Dios era soberano, lo puedes ver en que ellos mismos dicen, Señor, tú eres soberano, tú has hecho los cielos, la tierra, todo lo que en ellos habitan, y tú ya habías anunciado de antemano que las naciones, que los gentiles se iban a unir contra ti, tramando cosas vanas, y en efecto así sucedió. Porque hace no mucho tiempo, Herodes, Poncio Pilatos y los judíos se unieron contra ti, se unieron para darle muerte. Esto tu mano y tu propósito ya lo habían predestinado, ya lo habían predestinado. ¿Qué significa esto? Lo que ellos están diciendo en su oración, están reconociendo que si bien es cierto, Pilato, Herodes, los judíos, los romanos, quien tú quieras, se unieron contra Dios y contra Cristo. Detrás de ellos estaba una influencia a satar al Santo Hijo de Dios, pero ni esto era algo que sorprendiera a Dios, porque es más, Él ya lo había anunciado y lo único que estaba sucediendo era algo que Él ya había decidido que así iba a ser, que así iba a suceder. Entonces, hermano, ¿por qué es bueno que entendamos en el ministerio la soberanía de Dios? Porque la soberanía de Dios nos ayuda a comprender, hermanos, que ningún trabajo para Dios es en vano. Nada de lo que usted haga es en vano. Nada de lo que usted haga es en vano. Le animo, se lo he dicho muchas veces, ya no viva esperando que acabe esta pandemia y volvamos de nuevo como éramos antes. Muy probablemente no va a volver esos tiempos. Y lo que nos espera más adelante, aún no sabemos exactamente cómo va a suceder. Solo le digo una cosa, un pensamiento muy interesante que vino a mi mente y estaba masticándolo en esta semana. En los tiempos del nacimiento del Señor Jesús, años antes del nacimiento de Jesús, Dios hizo algo maravilloso que no está registrado en las Sagradas Escrituras, pero se puede ver en la historia universal. El Imperio Romano ascendió como la principal potencia mundial de esa época, y una de las cosas que hizo el Imperio Romano fue conquistar las naciones de la tierra conocida, la mayoría, fue construir un circuito de caminos. Por eso de ahí se decía todos los caminos llevan a Roma, porque siempre habían caminos vigilados y guarniciones romanas en las ciudades importantes, y así el Imperio Romano garantizó la paz en su tiempo. También Dios permitió que el idioma universal de aquella época fuera el griego koiné, el griego común. Y esta sucesión de cosas, el griego koiné, la paz romana, la pax romana y los caminos, fueron cosas que, si bien es cierto, no están especificadas en las escrituras, sucedieron en la historia universal y configuraron un ambiente propicio para la proclamación del evangelio años después.
con Jesús y sus apóstoles, y luego los apóstoles y Pablo y todos los demás, recorriendo todo el imperio romano, llevando la palabra de Dios, con seguridad porque había paz por los romanos, en un solo idioma, por el griego. La palabra de Dios corrió por todo el mundo conocido de esa época. ¿Y por qué te cuento estas cosas? Porque me ponía a pensar, hermanos, y decía, tal vez fue una revelación, no sé, estaba pensando simplemente en esto y decía, cómo ha avanzado la tecnología en estos últimos años, en estos pocos años. Porque lo que vemos ahora, hermanos, ¿sí? Lo que vemos ahora, Skype, Zoom, Google Meet y otras herramientas de videollamada, con la calidad que tienen hoy, estas son cosas que yo no había visto realmente. Seguramente muchos de nosotros de mi generación, por lo menos nos acordamos, ¿verdad? De las primeras videollamadas allá por el Messenger, cuando recién salió, cuando había un software llamado IQ y otras herramientas de chat antiguas. Estamos hablando de hace 10 años nada más. Pero en estos pocos años, el desarrollo tecnológico ha sido explosivo. Ahora se está hablando de 5G y otras tecnologías que van a permitir videollamadas en tiempo real con una calidad muy alta de comunicación en lugares lejanísimos, separados millones de millas de kilómetros. Y justo sucede en estos tiempos de pandemia, donde imagínate cómo llevaríamos la pandemia, hermanos, si no pudiéramos conectarnos por videollamada. Solo piensa un momento, ¿cómo podríamos hacer la obra del Señor sin videollamadas, sin Zoom, sin estas herramientas, sin WhatsApp? Sería muy difícil. Y no es coincidencia, hermanos, no es coincidencia que Dios haya previsto y provisto el desarrollo tecnológico de este mundo justo en tiempos en los cuales su iglesia lo va a necesitar para la expansión del evangelio. ¿Con eso qué estoy diciendo, hermanos? Estoy diciendo que los medios virtuales han venido para quedarse y que muy probablemente, si bien es cierto, en algún momento vamos a regresar a algo de contacto presencial, sí, seguramente que sí, en algún momento tiene que ser, pero mucho de la labor del ministerio, de la iglesia, ahora se va a basar en los medios virtuales apoyados por las herramientas tecnológicas. Y esto lo provee el Dios soberano, que permite que todas las cosas sucedan con un propósito hacia el cumplimiento de su soberana y santa voluntad. Por esto Pablo decía en Romanos capítulo 11, oh profundidad y grandeza de la misericordia y de la sabiduría de Dios. ¿Quién le ha dado algo a él para que él luego tenga que devolverle? Porque para él son todas las cosas y de él son todas las cosas. Tenemos un Dios sabio, hermano, un Dios que todo lo sabe, que Él ya ha previsto y ha provisto todo lo necesario para que su obra siga avanzando. Por eso digo, la obra del Señor no es en vano. Lo que hemos vivido en el 2020, aunque tengamos la tentación de pensar que ha sido en vano, no ha sido en vano. Lo que usted ha podido hacer para el Señor, poco o mucho a sus propios ojos, no es en vano. Yo le animo, hermano, que usted, hermana, que deje de anhelar un tiempo que ya no va a volver y que empiece a pensar, Señor, ¿cómo te puedo servir ahora? Tal vez tengo que empezar a manejar las herramientas tecnológicas. Tal vez tengo que empezar a preocuparme en, ok, necesito conseguir un celular, necesito conseguir una línea de internet, necesito conseguir algo que me permita estar dentro de lo que Dios está haciendo. No viva pensando, hermano, ya no viva pensando, no, algún día esto va a regresar y ya nos vamos a olvidar del Zoom y de todas estas cosas y vamos a regresar como era antes, todo lindo, todo bonito. Eso no va a pasar, hermanos. Eso no va a pasar. No vemos así en la palabra de Dios ni en la historia. Entonces, adecuémonos y adaptémonos. Segundo principio, entonces, que nosotros podemos tomar como principio de la iglesia para la pandemia, el primero era, si usted lo recuerda, en su momento lo acabamos de decir, todos tenemos que llevar la carga, todos tenemos que llevar adelante la obra de Dios. El segundo principio es, toda carga tiene que ser llevada a la presencia de Dios. Tenemos que orar, porque el Dios soberano, hermanos, es el que nos guiará. Si Dios dirigió todo para bien en cuanto a la vida de su Hijo aquí en la tierra, también hará lo mismo, hermanos, con su iglesia. Podemos descansar en la soberanía de Dios.
Él no necesita, Dios no necesita, hermanos, nuestro consejo para llevar su iglesia adelante. Él no necesita nuestro poder. Él no nos necesita a nosotros para garantizar que su obra siga avanzando. Nadie es indispensable aquí. Nosotros somos los que necesitamos decirle, Señor, danos consejo, danos sabiduría para saber cómo actuar en estos tiempos nuevos. Él no necesita consejo nuestro, nosotros necesitamos su consejo. Nosotros somos, hermanos, los que no debemos ni queremos perder el privilegio de servir al Señor. Así que, mi amado hermano, vuelvo a repetirte y te animo. Adecúate, adáptate, cambia, crece, aprende, renueva tu mente. Ya deja de pensar en el pasado, que esto ya cuando vuelva, ya cuando volvamos a congregar, ya cuando volvamos a hacer, ya volverá mi antiguo ministerio. Olvídate, piensa ahora, Señor, ahora y para adelante. ¿Qué quieres que te sirva? ¿Cómo quieres que te sirva? ¿Cómo quieres que te sirva? ¿En qué quieres que te sirva? Así como muchos ministerios se han cerrado, otros se están aperturando, hermanos. Y te digo una cosa, si no te dispones, Dios levantará otro. Si no te dispones, si no cambias, si no te preparas, si no te dispones, Dios levantará otro, hermanos. Te digo una cosa, si yo tomo una actitud de digo, ¿sabes qué? No, a mí no me gusta predicar así, no veo a mis hermanos, no los veo, quiero verlos. No, esto para mí es una tontería, ya quiero que esto acabe de una vez porque ya quiero regresar a predicar en mi púlpito de madera. ¿La iglesia va a detenerse porque yo no quiero avanzar? No, Dios levantará a otro, hermanos. Dios levantará a otro que esté dispuesto, que sea lo suficientemente humilde de decir, Señor, tal vez yo estaba acostumbrado a otra forma, pero enséñame ahora, quiero servirte de esta manera. Si estas son las condiciones, si estas son las reglas del juego ahora, entonces yo quiero estar preparado para este tiempo. Quiero estar preparado para este tiempo. La iglesia ya no puede seguir mirando a las formas que teníamos en el siglo anterior. El mundo avanza y es hora de que la iglesia se ponga a la par. No de sus prácticas, por supuesto que no. Sino me refiero de ser relevantes en este mundo. Tercer principio, versos 29 al 30. Leamos, por favor, hermanos. Y ahora, Señor, dicen los creyentes, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Ante las amenazas, recuerda que esta oración surgió a raíz de una necesidad, y la necesidad era que los fariseos estaban amenazando a Pedro y a Juan para que no prediquen en el nombre de Jesús. Ante esa amenaza, entonces, ¿qué sucede? Los apóstoles llevan la carga al pueblo, el pueblo toma la carga, oran al Señor. ¿Y cuál es su oración? Señor, por favor, mira que nos están encerrando, mira que no nos dejan predicar, Señor, quita esos gobernantes corruptos, mátalos, sácalos, se quitan los problemas para que podamos servirte otra vez tranquilos como antes. No, esa no es su oración. Esa no es su oración. Su oración, uno, después de reconocer la grandeza y la soberanía de Dios, es pedir a Dios que en medio de esta nueva situación y de esta nueva circunstancia y de estas nuevas reglas de juego, la iglesia siga triunfante haciendo lo que Jesús nos encomendó cuando se fue de esta tierra. Acá hay una frase que es importantísima y la voy a volver a leer. Y ahora, Señor, dice, considera sus amenazas y permite, no dice quita las amenazas, dice permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza en medio de esas amenazas, en medio de ese nuevo momento de que la regla de juego ha cambiado, porque recuerda, al inicio, Pedro y Juan predicaban abiertamente, predicaron en Jerusalén en Pentecostés, nadie les dijo nada. Pero muy pronto las reglas cambiaron. Ahora el Sanedrín decía, no pueden predicar. No pueden predicar. Las reglas cambiaron. ¿Y qué hizo la iglesia cuando las reglas cambiaron? Se adaptaron. Sucedió luego también, hermano. Sucedió después también. No tengo el tiempo para entrar en detalle en todo ello, pero sucedió después. ¿Qué pasó? La iglesia comenzó a crecer, la iglesia comenzó a predicar, se ganaron muchas personas. De pronto Esteban comienza a discutir con unos de la sinagoga de los libertos, lo llevan, lo asesinan, lo matan, es uno de los primeros mártires cristianos. Las reglas de juego cambian.
Se levanta Saulo, empieza a perseguir a la iglesia. Ya no se pueden congregar en Jerusalén. ¿Qué hace la iglesia? Se adecúa, cambia, sale de Jerusalén. Empiezan a congregarse ya no en el templo porque era peligroso, sino en las casas. Cambian. Pero siguen predicando el evangelio, siguen predicando el evangelio. Siguen orando, siguen orando. Siguen alabando al Señor, siguen alabando al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque la iglesia y lo que Jesús mandó que la iglesia tenemos que hacer independe, no depende de un templo físico. No depende de un templo físico. No depende de una cantidad X de personas. Usted y yo podemos orar y alabar al Señor y hacer lo que Dios nos manda de diferentes formas. Lo que nunca debemos dejar de hacer es predicar la palabra, compartir el evangelio, alabar al Señor, orar al Señor. El pastor en la mañana decía, ¿verdad? Hacer el ministerio cansa, pero no debemos cansarnos de hacer el ministerio. Orar cansa, evangelizar cansa, pero no debemos cansarnos de orar y de evangelizar. Y yo digo amén a eso, es verdad. ¿Cuál es la frase gravitante aquí? Mientras tú haces curaciones, mientras tú extiendes tu mano para que sean curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. ¿Qué están diciendo los creyentes? Señor, oramos en el nombre de Jesús para predicar el evangelio de Jesús mientras tú respaldas nuestra labor mediante tu poder en el nombre de tu santo siervo Jesús. Hablamos de Jesús en el poder de Jesús y el Señor nos respalda porque estamos haciendo lo que Jesús nos encomendó. Todo se trata de Él. Todo se trata de Él, hermanos. Por eso Pablo dice en 1 Timoteo 4, 9 al 11, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Por esto nos cansamos, dice Pablo. Por esto nos esforzamos, por esto nos gastamos. Por eso es tan importante, hermano, que usted y yo tomemos la carga. No pase por la vida sin haberse gastado para la obra de Dios, sin haber tomado parte de esa carga y hacerla suya y decir, no, yo no voy a permitir que mis hermanos, que mi pastor estén trabajando solos. Yo quiero trabajar hombro a hombro con ellos. Por esto mismo trabajamos, dice Pablo, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Qué preciosa palabra, hermanos. Por esto esperamos, por esto nos cansamos, por esto estamos seguros que ningún trabajo es en vano, por eso estamos seguros que el año 2020 no ha pasado en vano, por eso estamos seguros que este 2021, así lo pasemos todo el año, en cuarentena, con cuidado, con vacunas, con mascarilla, con distanciamiento social, sin poder encontrarnos nuevamente, sin poder reanudar las reuniones en el templo, aún así no será un año en vano. Depende de si nos adaptamos o no. Hermanos, tenemos tres caminos. Podemos vivir siendo una iglesia que vive del pasado, ¿cierto? Que vive del pasado. Yo tenía la tentación de hacer un pequeño videíto con fotos del primer año, de los paseos y del bautismo que hicimos, pero dije, ¿sabes qué? No lo voy a hacer. No, porque no quiero reforzar en mi mente la idea de añorar y decir, wow, qué lindo era cuando teníamos un templo en Durazno, cuando estábamos en Manco Inca, qué lindo era cuando hacíamos esto y lo otro. Sí, era bonito, pero ya pasó, no va a volver. Prefiero acostumbrar mi mente a decir, ok, ora y piensa qué es lo que Dios tiene para el futuro. No es tan buena idea vivir amarrados al pasado, hermanos. El pasado ya pasó. Y si fue un pasado fructífero, gloria a Dios. Pero hay mucho más por delante. Puedes vivir así, anclado al pasado, anhelando un tiempo que no va a volver, o masticando tu cólera, tu bronca por lo que pasó, por lo que te hicieron. Puedes vivir en el pasado si quieres. No es una buena idea, no es una forma muy sana de vivir, pero es una forma que algunos toman. La tercera forma es, o mejor dicho, la segunda opción que tomamos es, ok, vamos a aguantar hasta que todo esto pase. Ok, no vamos a mirar al pasado, pero vamos a aguantar ahí hasta que todo esto pase y ya cuando todo esto pase volveremos a hacer lo que antes hacíamos, ¿no? Es una postura un poquito mejor, un poquito más sana, pero es una postura bastante pasiva, en la cual yo digo, bueno, no hay nada que hacer, solo esperar.
Bueno, tendremos cultos, cantaremos, escucharemos la palabra, pero nada más. Yo tenía mi ministerio en la iglesia y ya que no está, pues no haré nada hasta que otra vez volvamos a tener templo y ya pues reanudaré mi ministerio otra vez, ¿no? Y si eso pasa de acá a 20 años, pues en 20 años no haré nada. Esperaré hasta que se vuelvan a reanudar. No es una buena opción tampoco. ¿Por qué? Pueden pasar, como ya ha pasado, casi un año completo y prácticamente no estoy haciendo nada. Me he vuelto un espectador pasivo. Tal vez antes era un creyente activo y me estoy volviendo ahora un espectador pasivo. Cuidado, la carne es peligrosa. Nos acostumbramos. Nos acostumbramos. Cuidado. Tercera posición, esa es la que me gusta. Decir, ok, no, en el pasado Dios nos utilizó, gloria a Dios, pero ya pasó. No puedo vivir aguantando porque eso es una manera de vivir. Pongo a trabajar mi mente. Oro al Señor. Digo, Señor, dame la creatividad, dame la inteligencia para saber qué hacer. ¿Cómo adaptarme? ¿Cuáles son los nuevos cambios? ¿De qué manera puedo ser ahora fructífero en estos nuevos tiempos? Y eso es lo que quiero hacer. Y me adapto y cambio, me renuevo. Digo, ok, hay cosas que la iglesia no puede dejar de hacer. Evangelizar, discipular, hablar del Señor, orar, alabar, predicar su palabra. Ok, listo. ¿Cómo lo hacemos ahora en estos nuevos tiempos? Uy, no sé usar WhatsApp, pues aprenderé. No sé usar transmisiones en línea, bueno, aprenderé. No sé editar un video, lo tendré que aprender. No sé cómo editar, no sé cómo filmarme, lo tendré que aprender. O me quedo estancado. Hermanos amados, la iglesia ha avanzado a través de los siglos. La iglesia ha avanzado triunfante hasta el día de hoy y seguirá avanzando. La pregunta es, ¿usted será parte y yo seremos parte de los que hacemos historia o viviremos simplemente añorando un tiempo que ya no va a volver? Lo que tenemos que aprender entonces, amado hermano, es la carga en el ministerio no puede desviarnos de nuestra meta principal. El ministerio tiene sus dificultades, tiene sus desafíos. El mundo en que vivimos no es fácil, hermanos. Pero aún así, con todo esto no podemos dejar de pensar. Hay una prioridad para estos creyentes que oraron al Señor. Ellos no dijeron, no, mi prioridad es vivir en paz. Mi prioridad es que a Pedro o Juan no los persiga. Mi prioridad es de que vivamos tranquilos. No, nuestra prioridad, Señor, es que nos des el valor para seguir predicando el Evangelio, aun cuando las reglas de juego cambien. Y esa debe ser nuestra oración, hermano. Señor, ahora en estos tiempos de tecnología, de medios digitales, de redes sociales, de un boom de la información, ayúdanos a seguir predicando el Evangelio en estas nuevas condiciones, con valor, con sabiduría, con denuedo, porque queremos seguir siendo útiles para ti. Esa es una oración, hermanos. No podemos vivir una vida insensible, apática. Debemos estar conscientemente dispuestos y mentalmente preparados para vivir una vida de constante renovación. Así que, mi hermano, si usted no lo había considerado, prepárese mentalmente. Renuévese, aprenda, invierta. No hay aprendizaje gratuito, porque aún no te cueste dinero, te cuesta tiempo, y el tiempo al final es dinero también. Aprenda. Si no quiere aprender, si no quiere renovarse, ¿cómo va a aprender? ¿Cómo va a cambiar? Esfuércese, hermano, hermana, esforcémonos. Y por último, verso 31. Después de que oraron, el lugar donde ellos estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban la palabra de Dios con valor. Este último punto nos enseña, hermanos, que el alivio para la carga en el ministerio proviene del poder del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir con esto? Yo puedo poner todo mi esfuerzo, puedo poner toda la disciplina, puedo poner toda la fuerza de voluntad. Puedo decir, no, yo me voy a esforzar, yo voy a prepararme mentalmente, yo voy a renovarme, voy a aprender, voy a capacitarme, voy a adaptarme a estos nuevos tiempos. Y aún así, haciendo todo esto, no es suficiente. Usted me dirá, entonces, pastor, ¿para qué predicas eso si no es suficiente? Déjame terminar. Es necesario, pero no es suficiente. Ojo,
prepararnos, renovarnos, transformar nuestra mente, renovar nuestro entendimiento, es necesario. Tiene que hacerse, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que la obra del Señor es espiritual y enfrenta múltiples desafíos espirituales. El pastor Daniel nos enseñaba, y el pastor Oscar también nos hablaba acerca de esto. La obra del Señor debe realizarse conforme a la voluntad de Dios, en el poder de Dios, en el tiempo de Dios, a la manera de Dios. Así que la respuesta de Dios a la oración de estos creyentes, ¿cuál fue? Dios les dio más recursos, Dios les quitó los problemas, Dios eliminó a los que los amenazaban. No, ¿cuál fue la respuesta de Dios a esta oración? La Biblia dice que su pueblo fue lleno del Espíritu Santo. Esa fue la respuesta de Dios a la oración. Dios, los hermanos pidieron, Señor, no pidieron quítanos los problemas, no pidieron, Señor, solo queremos ser una iglesia pacífica, no queremos meternos con nadie, queremos repartir nuestros folletitos y estar tranquilos, y si viene uno cada año se convierte uno nuevo, pues gloria a Dios. No, ellos dijeron, Señor, queremos ser obedientes a la gran comisión, queremos predicar el evangelio con valor. No importa las amenazas, no importa los desafíos, no importa los retos, no importa que no haya tanta bonanza económica, no importa que tal vez estemos distanciados físicamente, no importa que el gobierno tome malas decisiones, no importa que esta cuarentena se extienda un año más. Eso no interesa, porque tú eres soberano y si permites esto, tú sabes por qué lo permites. Wow. Pero permítenos ser útiles a ti en medio de estos tiempos. Y la respuesta del Señor fue, sean llenos del Espíritu Santo. Y la iglesia fue llena del Espíritu de Dios. ¿Y cuál fue la consecuencia inmediata de esa llenura? Que ellos hicieron la voluntad de Dios. El Espíritu Santo los empoderó, los motivó, los llenó, les dio valor, les dio coraje, les dio denuedo para hacer lo que ya Jesús les había mandado hacer, la gran comisión. Entonces, hermanos, te das cuenta, las reglas del juego cambian, las situaciones cambian, hay amenazas, hay desafíos, hay pandemias, lo que fuera, eso es externo, cambia. Pero lo que no cambia es, uno, Dios y su soberanía, dos, su plan. Su plan es la salvación, es que la palabra llegue a todas las naciones, que se cumpla la gran comisión. Y para eso usted y yo tenemos el privilegio de participar. No lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Necesitamos el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, para fortalecer nuestra fe y para vencer nuestra tendencia natural a alejarnos y a desobedecer lo que Dios nos ha encomendado. Una iglesia que no es llena del Espíritu Santo es una iglesia apática, es una iglesia fría, es una iglesia muerta, que no tiene celo por la obra de Dios, que no tiene deseo de ver almas salvadas, que no tiene deseo de cambiar, que dice, no, las cosas siempre le hemos hecho así, siempre van a ser así. Una iglesia de este tipo no está preocupada, solo está preocupada por sí misma nada más, pero no está preocupada por las naciones, por la gran comisión, por las misiones. Entonces, hermano, voy terminando. ¿Qué quería llegar con este mensaje? Porque es lo que puso Dios en mi corazón, ¿cierto? Este pasaje lo puso el Señor en mi corazón mientras meditaba, qué podría compartir. Desde un punto de vista de lo que hemos podido ver en estos tiempos, ¿sí? También, pues, recogiendo lo que hemos escuchado de estos grandes siervos de Dios que nos han predicado, puedo llegar a esta conclusión. Como iglesia del Señor, uno, tenemos que llevar todos la carga. Sí, hermano, todos tenemos que llevar la carga. No está bien que usted la lleve y yo solo esté mirando. Todos tenemos que llevar la carga, porque todos somos la iglesia. Todos somos la iglesia. Usted tiene que llevar la carga, yo tengo que llevar la carga, todos tenemos que llevar la carga. Segundo, toda carga debe ser llevada por nuestros hombros, sí es cierto, pero en oración, para que Dios obre de sabiduría conforme a su voluntad. Tercero, cualquier problema, carga de miseria no debe desviarnos de nuestra meta principal. Nuestra meta principal siempre debe ser, hermanos,
cumplir la gran comisión: evangelizar, discipular y llevar la obra de Dios adelante. Y por último, el alivio para la carga en el ministerio nos la da el poder del Espíritu de Dios. Así que, mi amado hermano, yo te animo a que usted ore conmigo y digamos: Señor, ayúdame, lléname con tu Espíritu Santo para vencer mi apatía, para vencer todo desánimo en mi vida, para vencer todo desaliento, toda obra de la carne, toda dureza de corazón, todo engaño de este mundo, y mi corazón esté dispuesto a ponerme al lado de mis hermanos y de mis pastores y decir: Señor, vamos a hacer juntos la obra. Provéeme, Señor, lo que necesito para hacerte útil en estos tiempos. Porque tu palabra tiene que seguir siendo predicada. Y si ahora, por tu gracia, puedo llegar incluso a otras naciones sin tener que viajar, por la maravilla del internet, puedo llegar a naciones lejanas, entonces quiero predicar el evangelio a las naciones. Enséñame, Señor, como ya lo he visto en muchos hermanos que están, y me gozo de ver hermanos, hermanas que están aprendiendo a editar videos y hacen sus videos evangelísticos, los lanzan a YouTube, se esfuerzan, hermanos, esos son horas de edición, horas de grabación. Usted ve un video, pero eso se graba. Conozco una colega de mi esposa que está creciendo como una youtuber y es una profesora de inglés, pero en esta pandemia descubrió que el Señor te había dado ese talento y ahora es una youtuber que comparte el evangelio y gente incrédula la ve y escucha la palabra de sus labios, y gente incluso ni siquiera de este país, de otros países, escuchan el evangelio. Yo digo: gloria a Dios. Eso era antes impensable. Pero ahora en estos nuevos tiempos se levantan nuevos evangelistas. Ya no los antiguos evangelistas que llenaban estadios, ¿verdad? Los Jimmy Swaggart, los Gigi Ávila, que llenaban estadios, plazas de toros. Ya no. Este es otro tiempo. Son otros evangelistas ahora que lo hacen a través de las redes sociales, del Facebook, del WhatsApp, de YouTube, de Twitch, de lo que sea. Utilizan todos los medios posibles. Pablo decía: a los griegos me hago griego, a los judíos, judíos. ¿Qué podríamos decir nosotros, verdad? A los youtubers me hago youtuber, a los que andan en Facebook me hago de Facebook, a los que andan en WhatsApp me hago de WhatsApp, a los que andan por la web, a los que, no sé, y otras redes sociales que surjan, me hago a esas personas para poder ganar algunos. Y damos gracias a Dios por eso, hermanos, porque su gracia es multiforme. Así que te animo, hermano, te animo, hermana. Este año tiene que ser un año mucho mejor que el anterior. Crecer, avanzar, para que la obra del Señor siga adelante. Vamos a orar.